Me interesa acercarles eh, un texto que escribió Robert Graves, que es un especialista en mitos y en el mundo antiguo, respecto de una hipotética civilización matriarcal y de los vestigios de esta civilización matriarcal en la humanidad en vistas a nuestro punto de problemas de género que ustedes trataron en prácticos, en clases prácticas, y que corresponde a la unidad sociedad. Esta civilización matriarcal, Robert Graves la analiza principalmente en un periodo de tiempo porque él rastrea en las cuestiones religiosas del mundo antiguo, pero ese periodo del tiempo puede ampliarse, o sea, en el periodo que él analiza es del 3000 al 1400, pero puede ampliarse si nos remitimos a los restos arqueológicos. La tesis de Robert Graves, que es la que aparece en este libro que se llama La diosa blanca, es que en el lenguaje mitopoético, ¿sí? Habitual en la antigüedad europea, era un lenguaje mágico vinculado a ceremonias religiosas populares en honor a la diosa Luna o a las musas, y muchas datan del Paleolítico. Este lenguaje se corrompe al final de la era minoica cuando entra una gran invasión, la invasión indoeuropea, que es en el 1400, ¿no? Ven ahí todo el movimiento. Y entonces en la religión se ve la sustitución de estas instituciones matrilineales por las patrilineales, remodelando y falsificando los mitos para justificar el cambio social. Ahí un dibujo antiguo. Esta invasión indoeuropea trae la rueda, trae el carro y trae el patriarcado. Claro, la rueda y el carro son un pueblo invasor, son un pueblo que usan la fuerza. Con el carro y con la rueda traen la velocidad en esa conquista, y por lo tanto se empiezan a exaltar las virtudes propias de los hombres, ¿no? Del género masculino, ¿no? La fuerza, en fin, la habilidad para conquistar, la habilidad para la pelea, que no eran las habilidades o características que se exaltaban en los mitos anteriores. Los mitos anteriores, en realidad, resaltan, remarcan la maternidad, la fertilidad, los frutos de la tierra, y por eso las diosas o los restos arqueológicos, los restos míticos que se encuentran, tienen mucha relación con estas diosas, con la fecundidad, con las diosas de la agricultura, en fin. Cuando se produce esta síntesis de las dos culturas, vemos, por ejemplo, en los mitos griegos, el matrimonio de dioses masculinos con diosas femeninas, como para traducir esta, en realidad, dominación, pero bueno, para traducir socialmente esta unión de estas dos culturas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos en el Paleolítico restos como la Venus de Willendorf, que datan de 25.000 años antes de Cristo. Y podemos ver con claridad los atributos femeninos de la figurilla, el pecho, la panza, como si fuera del embarazo, o sea, las características femeninas, ¿no es cierto? Vemos también estas características en figurillas que se encuentran, que corresponden a la era minoica, o sea, esta era micénica, minoica, esta era en realidad cretense, esta era minoica, esta era que se desarrolla en Knossos, ¿no? En donde se arma una civilización talasocrática o civilización marítima,
que desarrollan las primeras escrituras, que consisten en la numeración de cuántas vasijas, en fin, de las cosas almacenadas, ¿no? Pero en esa civilización se ven muchísimas representaciones de figuras femeninas. Por ejemplo, las que vemos acá, las diosas de las serpientes, que no hay ninguna duda que son mujeres, se ven bien sus pechos y que sostienen en ambas manos las serpientes. ¿Por qué las serpientes? Porque la serpiente es el atributo o el símbolo de los dioses o de la medicina, ¿no? Incluso hoy lo vemos. Y entonces eran estas mujeres, estas diosas mujeres, que eran capaces de dominar a las serpientes, capaces de dominar el arte de la medicina. Y en esta civilización minoica, en esta era minoica, que es del 3000 al 1400, en donde termina quemándose el Palacio de Nosos, o lo queman, ¿no? Vemos múltiples estatuillas de partos, en fin, múltiples estatuillas que caracterizan o que representan o que enaltecen todo lo que tiene que ver con la maternidad. En esta época, por ejemplo, vemos también en Éfeso y en Creta a la diosa Artemisa. Y la diosa Artemisa, otra vez, como se simboliza con múltiples tetillas, casi que parece como un racimo de uvas, ¿no es cierto? Fíjense que ahí también hay otras figuritas femeninas. ¿Y por qué? Por el alimento que genera las tetillas, ¿no es cierto? La leche, ¿no? Y además porque la diosa Artemisa es la diosa relacionada con todo el culto de la tierra y con la agricultura, en fin. Esta diosa después va a cambiar y va a ser representada más como una mujer normal, ¿no es cierto? Después, por supuesto, del ingreso del patriarcado. Pero es muy llamativo porque todos los grupos culturales de la zona de Jonia, o sea, de lo que sería hoy la costa de Turquía, hay una adoración especial por las diosas mujeres y por las diosas de la tierra. Al punto que la mayor parte de estas ciudades están bajo la advocación o bajo la protección de diosas, y los templos centrales están destinados o a Atenea o Artemisa, ¿no? de todas las ciudades costeras. Incluso hay una historia que cuentan en Éfeso que Juan, apóstol, lleva a la Virgen María a resguardarse en Éfeso porque esta es una tierra que protege y cuida y adora a las mujeres, ¿no? Fíjense que el panteón de las diosas olímpicas, las 6 diosas olímpicas que después se van a casar con los 6 dioses varones olímpicos, son Hera, que va a ser la mujer de Zeus, Afrodita, la diosa del amor, Artemisa, la diosa del hogar y de la casa, ¿no? Que sería, después la diosa del hogar, Artemisa, y de la tierra, Deméter, que es en realidad la diosa de la agricultura, pero también es la diosa de la casa, que después va a ser Diana, Hestia, que también tiene que ver con estos rituales de la cosa hogareña, en fin. Y bueno, acá ya las imágenes son más bien femeninas, ¿no? Atenea es la diosa de la razón. O sea, a cada una se le da un atributo, ¿sí? Deméter, además, va a tener este rol, que va a ser la diosa de la agricultura, va a tener este rol, va a tener un lugar, una mención en el mito de lo que llamamos la primavera, ¿no? Tiene una hija que se llama Perséfone. Perséfone es raptada por Hades, uno de los dioses olímpicos, uno de los 3 hermanos, ¿no?
Poseidón gobierna el mar, Zeus los cielos y Hades el inframundo. La rapta y Demeter no la encuentra por ningún lado. Perséfone es preciosa. Y cuando finalmente la encuentra, cuando Demeter se da cuenta que Perséfone está bajo el poder de Hades, finalmente llegan a un arreglo, que Perséfone va a pasar 6 meses en la tierra con Demeter, la diosa de la agricultura, y 6 meses con Hades en el inframundo. Y los 6 meses, por supuesto, coinciden con el advenimiento de la primavera, o sea, cuando aparece la primavera es porque Perséfone está entre nosotros, y cuando llega el otoño se tiene que ir con su amante Hades, ¿no? Algunas cuestiones que yo acá marqué y donde ustedes pueden rastrear los textos, que ustedes pueden rastrear estas cuestiones, se los indiqué acá. Los puntos importantes es que Robert Graves rastrea los vestigios de una civilización matriarcal anterior a la invasión indoeuropea, y que esto se ve en los relatos míticos, en los restos arqueológicos, en las costumbres del mundo antiguo. Encuentra incluso, Robert Graves marca estos vestigios en la religión cristiana, en la religión católica, ¿no? En todos los cultos que tienen que ver con María, con la Madre, con el Hijo, con María Magdalena. No sé si ustedes saben que antes del primer concilio había más evangelios, había un evangelio, o hay, ¿no? Un evangelio escrito por María Magdalena. Los cultos que tienen que ver con la tierra también tienen que ver con la diosa primigenia Gaia, ¿no? Gaia Egea, o sea, lo que va a dar origen a geometría, geografía, en fin, que es esto, ¿no? La madre tierra, que es la diosa de la agricultura y las cosechas, la madre de Perséfone, esto que les comentaba de los restos arqueológicos en las costas de Turquía, fundamentalmente relacionados con Artemisa. La civilización existente en el Mediterráneo, que era llamado por los egipcios los pueblos del mar, es esta civilización con fuertes símbolos y fuerte presencia femenina. Después hay algunos otros mitos, como el mito de Ariadna, ¿no? Que también nos... el mito de Ariadna, el mito en realidad del Minotauro, que es este ser mitad toro, mitad hombre, que vive encerrado en un palacio, que es el palacio de Nosos, el palacio de Minos. Nos lleva al culto dionisíaco, y el culto dionisíaco se trataba de unas fiestas en donde solo se permitía el acceso a mujeres, que aparentemente en un principio tenían también, como cultos anteriores más antiguos, el sacrificio o de un hombre o de un niño o de un infante, ¿no? Sacrificios humanos. Y estas celebraciones religiosas eran solo destinadas para mujeres, ¿no? Lo que después por ahí se puede haber llamado el aquelarre, ¿no? En la Edad Media, la reunión de las mujeres en estado de intoxicación, en fin. Y que en el mundo romano, bueno, por supuesto esta celebración se va a transformar, esta celebración de las bacantes se va a transformar, no va a haber estos sacrificios humanos, pero sí va a ser un día permitido para las mujeres, para que se reúnan entre ellas, y en el mundo romano incluso va a estar absolutamente prohibido que algún hombre con pena de castigo, de cárcel, por decir así, participen en esas reuniones, ¿no? En el mundo romano va a ser el culto de la Bona Dea. Entonces, podemos decir que esta es la conclusión que saca Robert Graves a partir del análisis de estos restos escritos, pero además de los múltiples restos arqueológicos en donde está presente este culto a la madre. Y bueno, y después tendríamos nuestros movimientos contemporáneos, pero vemos acá un antecedente sumamente interesante.